Un saludo y bienvenidos a un programa más de 30 minutos, un espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realizan en las administraciones públicas y lo hacemos de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en esas administraciones públicas. Sin más, paso a presentaros a nuestro invitado de hoy, que es Joaquín Meseguer. Joaquín, hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amalia? Encantado de estar aquí contigo. Pues lo primero de todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar hoy aquí en 30 minutos. Y bueno, presentar a Joaquín, yo creo que pocas personas de las que nos estén viendo seguro que no le conocen. Y bueno, pues Joaquín Meseguer es coordinador del grupo de trabajo de transparencia de la red de la Federación Española de Municipios y Provincias y tiene un bagaje amplísimo, pero vamos a empezar. Joaquín, si te parece, cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo como coordinador de este grupo de trabajo de transparencia? Bueno, pues el trabajo de coordinar un grupo de trabajo es un trabajo, diríamos, común al de cualquier otro grupo. En realidad se trata bueno, hacer que todas las voces en un grupo que tienes que poner a funcionar y que tienen que cantar todos, diríamos, al unísono una canción que resulte afinada, pues que finalmente resulte así, ¿no? Bueno, el grupo de trabajo de acceso a información pública, que así era como se denominaba inicialmente, después pasó a incorporar en su nombre a la transparencia, es uno de los primeros grupos de trabajo que yo creo que surgen en el marco, ¿no?, al amparo de la red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana. Yo creo que existimos desde el año 2016, creo que junto con el grupo de trabajo de datos abiertos somos los que tenemos mayor recorrido y trayectoria en la red CEMP. Y surge un poco, bueno, inicialmente, como decía, con la intención de ayudar a las entidades locales a entender qué es esto del acceso a la información pública, a darles pistas, diríamos, y consejos sobre cómo gestionar mejor esta competencia tan importante que obliga, igual que a cualquier otra administración pública, a las entidades locales, sin distinción, sin distingo, diríamos, de población. Y después, como digo, se incorpora la transparencia, diríamos, la publicidad activa, donde empezamos a poner el foco también en lo que es la calidad de la información, ¿no? Pero hablando un poquito así, Amalia, del grupo de trabajo, una de las cuestiones que caracteriza a este grupo y del que yo me siento más orgulloso es que ha sido incubadora, además de otros grupos de trabajo. Hemos contado con personas en el grupo que han formado parte de otros grupos o que han pasado a coordinar otros, como por ejemplo Borja Colón o Conchi Campos, y después integramos, incorporamos, digamos, múltiples visiones de la transparencia como realidad poliédrica, que es como muchas veces me gusta llamarla, que es, ¿no? Tenemos a órganos de control de la transparencia, gestores de la transparencia dentro de la propia administración pública, tenemos a sociedad civil también y tenemos a academia, ¿no?, a profesores de universidad que trabajan en el ámbito de la transparencia. Yo creo que aunar todas estas voces que te decía, que tienen que cantar esa canción de una forma afinada, pues es un reto que no deja de ser complicado, pero al mismo tiempo igualmente placentero, porque todos ellos son muy grandes profesionales. Y Joaquín, ¿cómo definirías lo que es la transparencia en las administraciones públicas? Porque es un concepto que hemos utilizado y que hablamos normalmente de, pero tú que eres un experto que, bueno, se ha ocupado diferentes cargos de director general de transparencia, es también su director en otra etapa. ¿Cómo definirías lo que es la transparencia en las administraciones públicas? Pues es difícil de definir, ¿no? Porque yo creo que dependiendo de a quién preguntes te podrá dar un concepto diferente. Pasa igual con el gobierno abierto, ¿no? Que no hay un concepto, diríamos, aquilatado, hay, bueno, diríamos, múltiples opiniones o visiones sobre lo que debe de ser. Lo importante en la transparencia es que se trata de un valor, de un principio, y a mí me gusta decir muy a menudo de una actitud, una forma de ser, una forma, diríamos, de querer aparecer ante los demás y que te reconozcan precisamente por ello. Yo creo que la transparencia exige principalmente un compromiso por parte de, en este caso, las administraciones públicas, de querer compartir la información que generan, de ponerla a disposición de cualquiera y de hacerlo, obviamente, en las mejores condiciones posibles. Esto significa no hacerlo como uno quiere,
sino como los demás necesitan. Y, por tanto, para ser un buen transparente o una buena administración pública transparente, yo creo que el primer paso que se impone es preguntar a quienes van a ser tus clientes, que no deja de ser la ciudadanía en sus múltiples facetas, ¿no? Porque pueden ser reutilizadores, medios de comunicación, sociedad civil o ciudadanía en general, preguntarles cómo quieren, qué quieren y cómo lo quieren, ¿no? Yo creo que eso no lo hacemos, o cuando lo hacemos no lo hacemos bien, y por eso acabamos haciendo lo que pensamos que ellos quieren y desean, que muchas veces no coincide con lo que es la realidad, ¿no? Por eso es un concepto complicado, Amalia, de definir. ¿Y cómo podemos hacer para fomentar esa participación ciudadana, ¿no? A la hora de escucharles para saber qué es lo que ellos quieren? Bueno, pues yo creo que es importante primero contar con ellos. Yo creo que en las administraciones públicas estamos muy acostumbrados a que con tener la autoridad, el poder y la competencia es suficiente. Y los demás van a acatarlo, ¿no? Estamos todavía como acostumbrados a tener súbditos y no tener ciudadanos, ¿no? Ciudadanos activos, ciudadanos responsables, ciudadanos con derechos, ¿no? También con obligaciones y deberes, pero sobre todo también con derechos. Yo creo que hay que contar con ellos y preguntarles, invitarles a participar. Y después cuando lo hagan, que cada vez en mayor número lo hacen, contestarles. Yo creo que tenemos muchos procedimientos participativos donde no hay retorno. La ciudadanía, digamos, renuncia a parte de su ocio, de su tiempo libre, por un fin que consideran que es beneficioso para todos, que es, bueno, dedicar parte de su tiempo a expresar su opinión o lo que ellos consideran que debe de ser o no respecto a aquellas cuestiones que sometemos a su opinión, a su participación, y después finalmente nos olvidamos de que ellos se merecen, tienen derecho a que les digamos qué hemos hecho con aquello que nos han trasladado, ¿no? Entonces, invitarles, pero después respetarles. Y yo creo que el respeto pasa por compartir con ellos el resultado final, incluso hasta una explicación y una respuesta ante lo que ellos nos han dicho. Puede ser que lo que ellos nos hayan propuesto no sea factible desde múltiples puntos de vista, ¿no? El económico, porque no tenemos recursos suficientes para hacer lo que ellos nos piden que hagamos, o incluso jurídicamente porque va en contra de las normas, o sea que la participación es libre y las cosas que nos llegan a través de esos cauces pues son múltiples y diversas y no todas ellas obviamente son realizables. Pero ellos se merecen desde luego una explicación, porque si no se la damos es probable que la próxima vez que les llamemos y que les invitemos a participar dejen de hacerlo. ¿Por qué? Oiga, ustedes deciden, ustedes al final prescinden de lo que yo he opinado, es razonable que puedan hacerlo, pero al menos merecería la pena una explicación, ¿no? Y eso tampoco lo hacen. Entonces yo creo que pasa, diríamos, por todo ese circuito, Amalia, y que yo creo que nos lo saltamos todavía. No estamos acostumbrados a que los ciudadanos participen. Puede ser que no estemos convencidos y no nos creamos esto de la transparencia y que en muchos casos se vea como una imposición. Nos han obligado a tener leyes de transparencia, portales de transparencia, pero en el fondo no nos creemos la transparencia, las administraciones Sin, públicas. sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, que a lo mejor no lo era y era simplemente el pie para hacerme la pregunta, ¿no, Amalia? Pero Sí. quiero pensar que tú también piensas que en parte eso es así. Yo creo que es así. Y un ejemplo muy bueno son las consultas públicas previas al inicio de la elaboración de cualquier norma, ¿no? La ley 39, que nos la sabemos y al dedillo, no tanto la de transparencia, pero esta sí de procedimiento nos la estudiamos y nos la aprendemos, dice que como trámite previo a la elaboración de un borrador, un anteproyecto de cualquier tipo de norma, tenemos que consultar o hacer posible, obviamente, la participación de los ciudadanos en aquello que pretendemos hacer, y lo hacemos cumplidores y observantes de la norma, pero en absoluto convencidos de que eso tenga alguna utilidad, ¿no? Y además, como copiamos y pegamos constantemente en estos trámites de consulta pública el mismo trámite, pues ni siquiera lo orientamos o lo dirigimos, diríamos, con el fin de obtener una utilidad concreta de cara a la redacción de esos borradores y proyectos, ¿no? Como digo, somos observantes y cumplidores de la norma en el mejor de los casos, pero en absoluto después valoramos ni tomamos en consideración para nada lo que los poquitos que se acercan y que responden a ese llamamiento, a esa invitación a participar que hacemos, pues han puesto en nuestro conocimiento, ¿no? Todavía no lo creemos. A lo sumo somos cumplidores y eso en el mejor de los casos, pero nada más, en absoluto.
yo creo que convencidos, al menos en la generalidad. Obviamente siempre hay excepciones de administraciones que siempre aprecias que parece que van dando pasos, ¿no?, hacia un, diríamos, un rendimiento, una utilidad especial de los mecanismos que la transparencia pone a disposición de todos, pero esto no deja de ser hoy en día todavía una excepción, ¿eh? Sí, además, he tenido una ocasión de hablar con una persona que gestionaba, estaba lo que es el portal de transparencia, ¿no?, las famosas consultas que se hacen y me daba datos. Dice, es que Amalia, después de todo, siempre es lo mismo. O sea, las consultas son los regalos, o sea, no la ciudadanía, es lo que más se buscaba en las búsquedas. Dice, sistemáticamente eran las búsquedas que se hacían, es decir, que también todavía nos quedamos en esa parte, ¿no? No Sí, tenemos también como ciudadanos esa conciencia a lo sí. mejor de que se junten en algún momento, ¿no? Que nosotros no transmitimos, aquellas no transmiten. ¿Qué podemos hacer, Joaquín? Vamos a ver, fíjate, hace 2 días publicaba un artículo de opinión en el diario.es que era transparencia adolescente, ¿no? Y es un Sí, poco, exacto. Sí. tiene que ver un poco con lo que tú estás diciendo. Yo creo que somos todavía muy maduros desde el punto de vista de la transparencia, digo como ciudadanía, quizá porque nunca se le ha dado una importancia especial a esto, ¿no? Hace 10 años que tenemos una ley, pero todavía la mayor parte de la ciudadanía no sabe ni siquiera lo que dice la ley, ¿no? Y ya no te digo la ciudadanía, es que las propias administraciones, los empleados públicos, muchos de ellos es todavía la primera vez que están escuchando hablar sobre transparencia después de 10 años de ley en vigor, ¿no? Bueno, yo creo que las preguntas a las que tú hacías referencia de los regalos o información sobre todo vinculada a personas, como puede ser el patrimonio de un concejal o de un ministro, ¿no?, son preguntas que es verdad muchas veces viene de los medios de comunicación, que son unos grandes usuarios del derecho de acceso porque han descubierto obviamente la utilidad, ¿no?, la fuerza que tiene este derecho. Es verdad que para la mayor parte de la ciudadanía este derecho no existe, es todavía desconocido, lo ignoran y por eso todavía tenemos un número muy pequeñito de solicitudes de acceso en nuestro país, pero cuando lo ejercen normalmente no preguntan por los regalos de un consejero, de un director general o de un ministro, porque en poco o nada beneficia a su vida, ¿no?, a sus derechos. Es verdad que la gente cuando utiliza este derecho lo hace para su propio interés, su interés personal, ¿no? Si quieren formular una solicitud, interponer un recurso, formular una reclamación o una demanda, ¿no?, o una denuncia, por ejemplo. Yo creo que esa es la utilidad privada del derecho de acceso. Y todavía, efectivamente, pues lo vemos diríamos, en poco grado, con poca frecuencia. Pero yo creo que esencialmente, Amalia, aquí no es porque la gente crea que este derecho no sirve para mucho. Yo creo que la mayor parte de los casos es porque no conocen que pueden preguntar. Y de hecho a muchos compañeros que trabajan en administraciones no pequeñitas, grandes, muchas veces dicen ojalá no se enteren o no conozcan realmente el verdadero potencial. Yo siempre digo que esto es trilita pura, que es dinamita, porque seguramente nos tendrían un poquito más atosigados, ¿no? Yo creo que esto tenemos que hilarlo quizá con una publicidad mayor de la información que generamos sin necesidad de que nadie nos lo pida, ¿no? Nos quejamos mucho de cuando nos pide alguien acceso a información pública porque, claro, tenemos tan poca información publicada que al final facilitar lo que nos piden nos genera mucha carga de trabajo, ¿no? Si tuviéramos un enfoque de entrada, ¿no?, por diseño, decimos muchas veces por defecto, de ir publicando toda la información o aquella que consideramos relevante activamente en nuestros portales, probablemente tendríamos un número menor de solicitudes que son aquellas que nos hacen sufrir porque nos exigen o nos demandan un poquito más de esfuerzo dentro de la administración. Y no solo eso, sino también esa información que sea accesible y comprensible para la Por ciudadanía, supuesto. ¿no? Porque yo creo que es una también de las brechas que hay en ese acceso a la información que muchas veces el ciudadano dice, es que yo me pierdo, ¿no? Entre todo este mare magnum de datos, cifras y conceptos, ¿no? Eso es terrible y tú dedicándote a la comunicación todavía lo apreciarás mucho más, ¿no? Nosotros hablamos en un lenguaje, bueno, obviamente entre nosotros nos entendemos, pero siempre se nos olvida que fuera están los Sí, demás que son la mayoría, ¿no?, que son los ciudadanos. Algunas veces pensamos que el portal de transparencia es el portal del empleado público. sí. O que es una intranet y que en realidad todos nos van a entender en los términos o con la frecuencia del registro que utilizamos, ¿no? Y se nos olvida que si algo son los portales de transparencia es el punto
donde la administración y la ciudadanía deberían de encontrarse. Y si tenemos que hablar en un mismo lenguaje, que ambos dos nos entendamos, pues está claro que tenemos que abandonar ese lenguaje oficial, lenguaje de casta que yo digo muchas veces, y es el lenguaje que hemos aprendido en las oposiciones. Y claro, dejar de manejarlo con lo que nos ha costado aprobar las oposiciones nos cuesta un quintal, ¿no? Porque ¿cómo voy a hablar como los demás? ¿Dónde se va a notar, diríamos, esos años de estudio y el sacrificio que he tenido que hacer para aprobar una oposición? Pues utilizando ese lenguaje tan farragoso, ¿no? A mí me gusta mucho recordar siempre una frase que dice uno de los villanos de la transparencia, dibujados por Rafa Camacho, que por todos es conocido, y por Juan Carlos Melián, que es Incomprensit, ese villano de la transparencia, que entre otras cosas dice: adjunto le remito a los efectos que procedan sobre el asunto de referencia, ¿no? Una frase que los empleados públicos nos la sabemos al dedillo, ¿no? Y que además recitamos pues 20, 30 veces al cabo del día. Todo eso para decir: ahí te lo mando. ¿Por qué no decimos ahí te lo mando, no? Nos parece que es muy pobre, que culturalmente vamos a parecer como unos cutres, como gente que no tiene preparación ninguna, que no tiene... Y estamos totalmente equivocados. Sacarnos de ese error, Amalia, a ti te va a llevar muchas entrevistas y mucha insistencia y esfuerzo, y libros tan fantásticos como los que tú escribes, y a los que trabajamos en el lado netamente de la transparencia, pues nos va a costar eso y muchos disgustos. Pero bueno, estamos dispuestos a batirnos, diríamos, en esa batalla. Sí, también hay miedo porque nos crea inseguridad, ¿no? Como sabemos que es el lenguaje que se ha utilizado siempre, no da problemas, vamos a ceñirnos a otro y no vamos a experimentar que luego nos podemos buscar un problema, ¿no? Es un poco lo que detecto muchas veces cuando intentas hacer el esfuerzo de simplificación, siempre hay alguien que te dice y te puntualiza: no, es que esa palabra exactamente, jurídicamente no expresa esto, ¿no? Y te encuentras con es que claro, nosotros tenemos que ser muy precisos jurídicamente para que no nos impugnen, nos echen para atrás un contencioso. Existe ese miedo, ¿no? También. Existe, por supuesto. De hecho, en los estudios que se hacen, o en las prácticas, o en los talleres, o en los laboratorios, cuando esto se experimenta, siempre es una de las cuestiones que se aduce, ¿no? Oye, esta materia es muy técnica, utiliza un lenguaje muy preciso que emplea así términos muy sofisticados que tienen un significado concreto, ¿no? Determinado. Bueno, sí, esto es cierto, ¿no? Pero podemos recurrir también a algunos instrumentos o herramientas que faciliten, incluso, aun expresándonos de esta manera, la comprensión de esos contenidos, ¿no? Para eso podemos tener glosarios, podemos tener guías de apoyo, podemos tener pequeños diccionarios donde se defina todo este tipo de cosas en términos, diríamos, sencillitos, ¿no? Yo puedo utilizar, yo qué sé, un suplemento de crédito, un crédito extraordinario, y poder definir en términos comunes qué significa eso. Y no dejar de emplear ese término, pero que por lo menos tenga a la persona al lado, digamos, un recurso que le permita, obviamente, saber cuál es el significado que está detrás de cada uno de esos términos. Pero eso ya nos parece como desproporcionado. ¿Cómo voy a tener que hacer yo este esfuerzo en...? Después están los latinajos, expresiones obviamente ya en desuso, fórmulas, diríamos, gramaticales que ya no se usan. Yo, por ejemplo, soy muy combativo con el futuro del subjuntivo, el hubiere, el condujere, el observare. Oye, nosotros en la calle no hablamos así, ¿no? Pero cuando nos ponemos en plan código penal y castigador, ¿no? Se nos viene a la cabeza inconscientemente pues el lenguaje que se utilizaba en el siglo XIX en los códigos penales de entonces, que era precisamente en ese tiempo verbal que ya no se utiliza, al menos en castellano, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a redactar también las normas de otra forma para que al citarlas y reproducirlas, obviamente, lo que queremos decir se entienda, ¿no? Muchas veces, para ser precisos, como tú dices, Amalia, lo que hacemos es reproducir preceptos legales o preceptos de normas, ¿no? Si las normas estuvieran redactadas, pues sería estupendo esa cita literal, ¿no? Pero al estar redactadas de esa manera, que ni siquiera los autores de la norma algunas veces entendemos qué es lo que queremos decir, pues obviamente el lenguaje, el mensaje va a ser oscuro, va a ser obtuso y va a ser pues críptico, difícil de reinterpretar, ¿no? Claro, y nos encontramos con estos temas, ¿no? Que latinajos estamos hablando aquí, y justo nos hemos topado con la llegada de la inteligencia artificial, de ChatGPT. ¿Cómo pueden influir estas nuevas tecnologías en el ámbito de la transparencia de las administraciones públicas? Yo casi lo diría al revés, Amalia. ¿Cómo puede la transparencia afectar a estos algoritmos o a estos sistemas automatizados que van a tomar
decisiones por cuenta de las personas que trabajamos en la administración o que al menos van a servir de apoyo para la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una gran asignatura pendiente. Es verdad que las administraciones todavía no recurren en forma masiva a este tipo de sistemas automatizados de gestión o de decisión, pero en el momento en el que se empiece a hacer, van a tener estos sistemas que cumplir con determinados requisitos de transparencia. Primero, que los ciudadanos sepan cuáles son los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que utiliza la administración pública. No lo sabemos. No lo sabemos. De vez en cuando nos enteramos, sobre todo por la prensa. Pero no hay un listado en cada administración pública donde se diga, oiga, para cada una de estas gestiones yo utilizo estos sistemas algorítmicos, ¿no? Estos códigos que se han diseñado, que se han redactado, que se han elaborado para decidir de forma masiva o resolver de forma masiva determinados procedimientos en este ámbito. Yo empezaría por ahí. Primero vamos a saber en qué ámbitos se utilizan qué algoritmos. Y después ser capaces de explicar cómo funcionan los algoritmos. Y ya no te digo que también llegar al código, ¿vale? A lo que es el enunciado, la definición en términos informáticos del algoritmo, ¿no? Sino el decir, oye, ¿cómo operan? ¿Qué reglas siguen? ¿No? ¿Con qué datos se alimentan? ¿O de qué datos se alimentan para ofrecer un determinado resultado final, ¿no? O incluso a quién se le imputan los efectos de esa decisión automatizada. ¿Quién es el responsable? Porque no puede ser una máquina, será alguien que es el titular de un órgano, ¿no? ¿Cómo se van a compensar los posibles perjuicios que se generen por esa decisión automatizada? Yo creo que aquí, y todavía en España no ha sucedido porque existen modelos, propuestas alternativas, pero no existe ningún modelo oficial, aquí tenemos mucho que hacer. Es decir, debería de existir por cada algoritmo o sistema de inteligencia artificial utilizado en la gestión pública una ficha descriptiva de qué es, para qué se utiliza, con qué datos se entrena o qué datos utiliza para tomar la decisión, en qué ámbito, obviamente, a quién se le imputan los efectos, qué posibles perjuicios se pueden causar y, en su caso, quién los va a compensar o quién es el responsable. Yo creo que nos queda, digamos, por completar un círculo del que todavía solamente hemos dibujado un par de puntitos, ¿eh? O sea, que nos queda, yo creo, que la mayor parte del recorrido, aunque todos ahora estamos locamente hablando de inteligencia artificial y de algoritmos. Sí, porque hablando en las administraciones públicas, pero nos vamos a llegar también tarde a esto como hemos llegado a otras cosas. Incluso vamos a poder permitirnos llegar tarde. Pues probablemente nos vamos a poder permitir llegar tarde porque hay mucho debate y discusión sobre si la inteligencia debe de pararse un ratito, digo la artificial, por favor, la natural que se siga desarrollando, que de esa necesitamos mucho. Quizá yo estoy un poquito también en ese debate, ¿no? Hay como dos corrientes en este debate, que es la humanista, ¿no? y la tecnológica. La humanista dice cuidado porque este desarrollo desmedido de la inteligencia artificial puede generar unos perjuicios muy graves sobre los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Si los desarrollos no se hacen con cuidado, ¿no? Con lo cual, si llegáramos un poquito más tarde a esto, especialmente en procedimientos donde hay una capacidad de decidir discrecionalmente, ¿no? De apreciar cuestiones que una máquina probablemente no puede apreciar, no nos puede sustituir, digamos, a los seres humanos. Nosotros tenemos emociones, tenemos, diríamos, otra lógica en buena medida, ¿no? A la hora de actuar, no solamente automatizada y reglada, sino también con otros aspectos que es muy difícil traducir en un código informático. Yo creo que en algunos casos el pararnos un poquito y pensar en qué ámbitos vamos a aplicar este tipo de herramientas no nos vendría nada mal. Por eso, si llegamos un poquito más tarde de lo que va, diríamos, el sector privado en el desarrollo de este tipo de herramientas, a mí no me parecería lo peor que nos puede suceder. Yo en esto me gustaría ser cauto en la medida que creo que va a haber un momento, si no ha sucedido ya, en el que seamos probablemente incapaces de detener algunas cuestiones, ¿no? Este tipo de herramientas en manos de alguien que quiera generar verdaderamente un perjuicio, un problema, ¿no? Los malos que decimos pueden ser herramientas terroríficas, ¿no? Entonces, mucha cautela, cuidado. Si utilizamos datos personales, especialmente en este tipo de herramientas, no nos olvidemos de la necesaria protección de datos y pensemos las cosas con un poquito de detenimiento. No digo que nos tiremos 30 años para tomar una decisión, pero sí, diríamos, vamos a experimentar en laboratorios, en sandbox cerrados, ¿no?
cuáles son los posibles efectos de algunos desarrollos para que cuando los traslademos a la gestión real, estos no produzcan pues, perjuicios que sean realmente irreparables, ¿no? Y graves. Sí, esto tiene por delante un largo Un recorrido. largo trecho. Y me gustaría, cambiando totalmente de tercio, Sí, Joaquín, preguntarte, ahora, bueno, que estás ahora en Madrid Talento. Cuéntanos, ¿qué es esto eso Madrid es. Talento del Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues es un proyecto fabuloso, fantástico, con 1000 derivadas, 1000 líneas de trabajo, dirigido además por Antonio Sánchez, que es un director, un tío estupendo, que no tiene miedo a nada. Y yo creo que esa es una de las reglas, Amalia, no tener miedos a la hora de experimentar, de probar, de escuchar y de probar, ¿no? Y Antonio pues tiene esa virtud, ¿no? Y las personas que estaban en el equipo cuando yo llegué pues tenían un poquito ese perfil, yo creo que inspirados también por su forma de ser y por su actitud, ¿no? En concreto yo estoy trabajando en, bueno, dar a conocer lo que hacemos las administraciones públicas, en concreto el Ayuntamiento de Madrid, con la intención de enganchar a especialmente los chicos jóvenes que salen de la universidad, con el fin de engancharles y atraerles a la administración pública, ¿no? Yo creo que ellos, si tienen alguna imagen de la administración, que muchas veces ni siquiera saben lo que es, en nuestra generación, en la mía por lo menos, sí que al menos sabíamos lo que era y sabíamos lo que era una oposición, actualmente no saben siquiera lo que es, ¿no? Muchas veces dicen, ¿cuándo es la entrevista? Te puedo mandar mi currículum y mañana me incorporo. Y dices, bueno, no, esto funciona de otra forma, ¿no? Pero yo creo que ellos tienen también la mención de que somos gente, bueno, somos burócratas, gente que se dedica a hacer papeles, que normalmente están en un entresuelo, entre planta, por donde entra la luz por una claraboya, y que somos gente y seres oscuros, ¿no? Y grises, pero no saben realmente todo lo que se está en la administración pública, que realmente es sorprendente en los últimos años. Yo creo que la evolución de la administración ha sido abismal, probablemente todavía nos quede otra parte de camino también abismal, ¿vale, Amalia? Pero yo creo que el desarrollo y la evolución de las administraciones ha sido fantástico. Yo creo que era impensable hace 20 años, hace 2 décadas, ¿no? Entonces, descubrirles a ellos los proyectos punteros que estamos llevando a cabo, ¿no? Las tecnologías que aplicamos, ¿no? La intención que tenemos de romper con corsés y con cauces totalmente arreglados para dar entrada, diríamos, a otro tipo de visiones, y yo creo que eso es fabuloso. Y eso es lo que les falta a ellos por saber, ¿no? Porque cuando les descubrimos esto, rápido corren y dicen, yo quiero estar ahí, ¿cómo tengo que hacer? Es verdad que lo del tiempo de estudio, bueno, pues todavía es un poco duro, pero al fin y al cabo, si los pillas en último año de carrera, es como decirles, oye, es extender un poquito este tiempo de estudio, ahora ya tienes hábito, con lo cual estás en el mejor momento de tu vida, ya veremos a ver dentro de 20 años si quieres intentarlo, cómo estás, si estás en plenitud de facultades o la neurona está un poco chamuscada, ¿no? Para la tarea de preparar un proceso selectivo, pero ahora estás en el momento ideal. Es decir, si quieres ser un ingeniero o ingeniera de caminos, intervenir en una gran infraestructura, obra única en el mundo, que las tenemos, y las tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Yo siempre que les llevo a los túneles de la M30, que es una gran infraestructura única a nivel mundial, que son 50 kilómetros, ¿no? de redes por debajo de la tierra, la verdad es que se quedan sorprendidos, ¿no? Y es entonces cuando descubren, dicen, la administración no solamente hace papeles, ¿no? Que también los tiene que hacer porque obviamente muchas veces de eso depende también el respeto y la garantía de los derechos de las personas, ¿no? Pero hacemos también muchas otras cosas más. Eso es lo que yo creo que desde mi punto de vista y en la parte que yo colaboro y apoyo en el proyecto, pues creo que tiene mucho valor, y yo creo que mi jefe así lo ha entendido y por eso me anima a seguir en ello, ¿no? Así que Pues es además, un sin gran ninguna proyecto. duda, y no solamente por los jóvenes que están fuera, sino también por el conjunto de la ciudadanía, incluso por nuestros propios compañeros y compañeras de otras administraciones públicas que se desconoce. Yo, mi experiencia, ya llevo 80 entrevistas realizadas aquí y me sorprendo todavía de lo poco que se conoce del trabajo que se hace, de los proyectos interesantes que hay en el conjunto de las administraciones. Tenemos una imagen muy de lo que hacemos nosotros y poco más, ¿no? Sí, hablamos poco entre nosotros, ¿no? Y yo creo que oímos bastante, pero nos escuchamos poco, ¿no? Y porque en realidad cuando tú escuchas, al final, acto seguido,
tienes ganas de preguntar y de saber más, ¿no? Cuando escuchas con atención, sobre todo porque, bueno, quieres aprender de las experiencias de los demás. Inventar la rueda todos los días es costosísimo, ¿no? Y al final hace que todos nos agotemos para llegar encima al mismo punto. Yo creo que nos falta, lo que te digo, Amalia, hablar un poquito más entre nosotros, respetarnos, aprender de la experiencia ajena. Yo creo que ahora hay 1000 mecanismos para facilitar esto. Lo que hace falta es que los utilicemos, ¿no? No tenemos todas las respuestas, afortunadamente, porque eso es lo que nos hace tener que hablar con los demás y aprender de los demás. Ser conscientes de esto yo creo que es el primer paso para trabajar en red, crear alianzas y hacer trabajos que para todos va a reportar un beneficio, sin lugar a dudas. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Hemos llegado al final de los 30 minutos. Me quedaría mucho más tiempo preguntándote cosas porque la verdad es que tienes muchas cosas interesantes que contar, tanto, bueno, pues tu amplia trayectoria en todos los temas que tienen que ver con transparencia y también ahora en esta nueva etapa en Madrid Talento para retener y atraer, mejor dicho, gente a nuestra administración pública. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por haber estado en 30 minutos. Gracias a ti, Amalia, y cuando quieras, otros 30 o el tiempo que tú quieras. Yo encantado de hablar contigo, que también te sigo y aprendo mucho, mucho de ti. Igualmente, pues muchas gracias, Joaquín. Y bueno, pues un saludo a todas las personas que habéis escuchado esta entrevista o lo habéis seguido bien por los canales de Twitch o de YouTube, o bien lo habéis hecho por alguna de las plataformas de podcast, de iVoox, de Spotify, de Google Podcast o Apple Podcast. Os emplazo a un nuevo programa de 30 minutos. Un saludo y seguimos. Hasta luego. Hasta luego.